La remodelación de un espacio es mucho más que la elección de un color de pintura, que un enchape moderno o la combinación de ambos. El maestro de obra tendrá en sus manos el gran reto de crear espacios que posibiliten un mejor bienestar para sus clientes, tanto físico como psicológico y emocional. Es por esto que esta noche Joan Valencia nos enseñará esas herramientas que Corona ofrece a sus maestros de obra para crear ambientes donde usted quedará como todo un experto. En unos minutos daremos inicio. Maestro, para disfrutar de una excelente capacitación, le recomendamos tener buena conexión a Internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, escriba sus dudas en el chat, recuerde registrar su asistencia en el link del examen de conocimiento. Maestro, conozca los revestimientos Corona. Porcelanato, un producto exclusivo de Corona. Es ultra resistente a golpes, manchas, rayones y humedad. En pisos podemos encontrar pisos cerámicos con tecnología Perdura y pisos cerámicos con tecnología ARD. Ambos cuentan con mayor durabilidad. Nuestras paredes tienen una gran variedad de diseños, acabados y colores. Cuentan con tecnología de mayor brillo, reducen los defectos en la instalación y resisten a la luz, agua, manchas y hongos. Y con nuestros decorados puede dar un toque personal, ya sea con nuestros decorados cerámicos o mosaicos. En un momento daremos inicio. Por el momento, podrá participar y divertirse con nuestra trivia maestra. Maestro, descubra las 4 palabras ocultas en la sopa de letras. Recuerde escribir las palabras encontradas en el chat. La remodelación de un espacio es mucho más que la elección de un color de pintura, que un enchape moderno o la combinación de ambos. El maestro de obra tendrá en sus manos el gran reto de crear espacios que posibiliten un mejor bienestar para sus clientes, tanto físico como psicológico y emocional. Es por esto que esta noche Joan Valencia nos enseñará esas herramientas que Corona ofrece a sus maestros de obra para crear ambientes donde usted quedará como todo un experto. En unos minutos daremos inicio. Maestro, para disfrutar de una excelente capacitación, le recomendamos tener buena conexión a Internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, escriba sus dudas en el chat, recuerde registrar su asistencia en el link del examen de conocimiento. Maestro, conozca los revestimientos Corona. Porcelanato, un producto exclusivo de Corona. Es ultra resistente a golpes, manchas, rayones y humedad. En pisos podemos encontrar pisos cerámicos con tecnología Perdura y pisos cerámicos con tecnología ARD. Ambos cuentan con mayor durabilidad. Nuestras paredes tienen una gran variedad de diseños, acabados y colores. Cuentan con tecnología de mayor brillo, reducen los defectos en la instalación y resisten a la luz, agua, manchas y hongos. Y con nuestros decorados puede dar un toque personal, ya sea con nuestros decorados cerámicos o mosaicos. En un momento daremos inicio. Por el momento, podrá participar y divertirse con nuestra trivia maestra. Maestro, descubra las 4 palabras ocultas en la sopa de letras. Recuerde escribir las palabras encontradas en el chat.
Maestros, bienvenidos nuevamente a este espacio y qué plácido estoy de estar nuevamente compartiendo con ustedes en la hora maestra como tal, ¿sí? Otro capítulo entonces, otro espacio que tenemos de cara hacia ustedes que siempre nos acompañan todos los martes aquí con diferentes temas y por supuesto pues avanzando en el tema del conocimiento como tal. Hoy básicamente en la hora maestra vamos a tener un tema que es un poco diferente. Es un tema que no es tanto técnico, no es tanto de la aplicación del producto como tal, no es tanto ligado como a esa parte de todos los materiales de Corona y de Grival que estamos acostumbrados pues como manejar, sino que tenemos un tema un poco más light, por decirlo de alguna forma, donde a ustedes les vamos a enseñar o les vamos a mostrar algunas herramientas que se pueden convertir en esas ayudas de diseño de cara hacia sus clientes. Recuerden, maestros, que ustedes son personas influenciadoras en el trabajo de ese cliente, son determinantes también en la ejecución de sus trabajos de ese cliente. Y muchas ocasiones los clientes no los buscan a ustedes solamente para que haga el proceso de instalación de un producto o para que solucione una humedad o para que haga de pronto un trabajo en específico, no solamente para eso, sino también que los buscan con el ánimo de obtener recomendaciones, de obtener sugerencias, de mirar qué producto puede ser más acorde a determinado espacio como tal. En fin, son básicamente ustedes como esos consultores a los que los clientes llegan para poder tener como esa guía y para poder tener como ese faro que les ayude a ejecutar sus proyectos y también que les ayude a decorar sus espacios como ellos buenamente lo quisieran. Recuerden entonces, maestros, estar ahí pegaditos siempre a la red Wi-Fi, pues todavía no nos cansamos de decirlo, en cada espacio lo vamos a recordar, de que esté cerquita de su red Wi-Fi para que pueda visualizar mejor el contenido, para que no se le pause. También muy importante, aquí en la parte inferior o acá en el chat va a estar también una persona ahí pendiente para resolver algunas inquietudes o las inquietudes que se puedan llegar a presentar en el transcurso de este tiempo. Bienvenidas pues todas las sugerencias, comentarios, inquietudes, por supuesto también de la forma mucho más respetuosa. Y recuerden que al final, pues vamos a dejar nuestro link o nuestro enlace de evaluación para que usted lo pueda realizar. Recuerde, maestro, al final de, digamos, del mes, ahí vamos a estar haciendo como la premiación o el reconocimiento a aquellos maestros con los mejores promedios de notas en estos espacios que tenemos como tal. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, aquí entonces vamos a arrancar con lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Básicamente ahí pues nos aparece la parte de nuestro título que es herramientas de diseños para un maestro experto como tal. Esta parte del diseño, pues sabemos que hay personas especializadas y dedicadas exclusivamente a esto, personas que se encargan de todo este tema de arquitectura interior en diferentes edificaciones. Vamos a tener como una introducción ahí también, como algunos conceptos o algunas palabras, a tratar de manifestarlos de forma un poco más entendible para ustedes, de forma un poco más práctica, pero para que esos conceptos ustedes también los puedan colocar en práctica, para que los puedan tener en cuenta al momento de hacer una sugerencia o al momento de hacer una recomendación de cara hacia lo que ese cliente está buscando implementar en sus diferentes espacios, en la sala, en las habitaciones, en la cocina, en el baño, en la zona de ropas como tal. Entonces, ahí también para que lo tengamos en cuenta. Bien, empecemos con algo de qué son las tendencias y de dónde surgen. Hay que hacer una aclaración. El tema, la industria de los revestimientos, la industria de toda esta parte cerámica y también pues en otros tipos de productos, está muy influenciada y está muy determinante también por lo que es la moda a nivel mundial, por lo que son tendencias a nivel mundial, por estilos decorativos. Entonces, siempre nosotros como compañía procuramos que cada año o cada cierto tiempo
podamos sacar elementos, productos en revestimientos para pisos, revestimientos para paredes, en la parte de nuestro portafolio de decorados, que se ajusten a esas necesidades que por supuesto son cambiantes cada año y que vayan teniendo una vigencia también pues como en la parte del tiempo. Somos una compañía innovadora como ustedes lo conocen o como ustedes ya bien lo saben y en base a esas innovaciones que queremos tener productos digamos de actuales, productos con las últimas características, con los últimos diseños como tal y que ayuden a revestir los espacios en el hogar, ¿sí? En los diferentes espacios del hogar. Básicamente, ¿qué es una tendencia? Pues una tendencia, en palabras mucho más simples, como una inclinación o es como un comportamiento que podemos tener las personas en determinado espacio o tiempo como tal, ¿sí? Y que nos lleva como a tomar digamos, unas elecciones o a inclinarnos por algo como tal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las tendencias no son permanentes. Las tendencias pueden ir también ajustándose de acuerdo al momento histórico como tal. Y eso lo vemos reflejado desde muchísimos años hacia acá, donde por supuesto cada vez los diferentes elementos o los diferentes materiales pues nos van como, digamos, sorprendiendo. En este caso, uno puede hablar de tendencias a nivel de moda, por ejemplo, podría hablar de tendencias a nivel artístico, puede hablar, por ejemplo, de tendencias a nivel, ¿por qué no? En este caso, culturales, tendencias musicales y en diferentes aspectos, tendencias tecnológicas como tal. Lo que vamos a mirar acá es referido como a esa parte de tendencias a nivel decorativo o esas tendencias a nivel de estos productos que nos ayudan a darle vida o a revestir todos los espacios del hogar como tal, ¿sí? Y las tendencias pues básicamente surgen dependiendo del momento histórico, dependiendo del momento en el cual se encuentren. Es decir, hablamos de que en los años 80 o los años 90, pues digamos, se manejaban unos tipos de tendencia en comparación a lo que es la actualidad, ¿sí? O sea, de acuerdo al momento histórico que estemos, pues ahí se van manejando esa parte de las tendencias y surgen básicamente por los comportamientos que van teniendo las personas o por preferencias o inclinaciones que vamos teniendo las personas por determinado objeto, por determinado forma de actuar, por decirlo de alguna manera, por, por otras circunstancias, pues propiamente dichas. Listo. Teniendo en cuenta eso, en este tema de la industria cerámica y particularmente nosotros como tal, siempre ofrecemos, como lo mencionaba al principio, productos actuales, productos frescos, que se ajusten o se acomoden también a esas macro tendencias a nivel mundial, especialmente en el tema de moda o especialmente en el tema decorativo como tal. Lo que hacemos es que tomamos cómo se está moviendo el mundo, cuál es ese comportamiento que se está teniendo y lo trasladamos o lo ajustamos a nuestro mercado, ¿sí? A las necesidades de nuestros clientes como tal o a las necesidades de nuestros consumidores. Y con ello, pues, queremos reflejarlo en nuestros productos. Vuelvo y repito, bases decoradas, en lo que es la parte, por ejemplo, de revestimientos cerámicos para paredes, cerámicos para piso, porcelanatos como tal, en diferentes áreas propiamente dicho. Para eso, entonces, aquí van también a visualizar algunos videos que nos van a ayudar como a entender un poco también cuáles son esas tendencias que marcan la pauta en el año 2021, las tendencias que Corona ofrece para ustedes en el año 2021. Esto, maestros, es importante porque, pues, aunque no seamos netamente personas que son profesionales en el diseño o en la arquitectura interior, el conocer este tipo de cosas nos ayuda a ofrecerle a un cliente o darle una idea respecto a lo que se puede plasmar o respecto a lo cual se puede sugerir en un espacio como tal. ¿Listo? ¿Cuáles son esas tendencias 2021 de Corona? Empezamos por la primera, que es básicamente armonía cultural, ¿sí? Básicamente este tipo de tendencia, pues vemos en las imágenes que hay como una dominancia, por ejemplo, de materiales y texturas muy naturales. Y esos materiales, esas texturas naturales, pues tienen como tal
esa influencia en las diferentes culturas, ¿sí? En nuestro país pues lo vemos reflejado como tal en las diferentes zonas de nuestro país, donde hay esa influencia multicultural y donde eso nos arroja productos con determinadas características propiamente dicho. Son básicamente inspirados en diferentes lugares. Aquí vemos, por ejemplo, colores terrosos, colores tipo neutros. Hay elementos también vivos que armonizan mucho con esa parte de la diversidad y que en general pues son ambientes muy llenos con un tema de abundancia cultural, ¿sí? Entonces aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, esos productos muy elaborados a mano, estos elementos muy maquilados, pero de una forma muy artesanal, ¿sí? Productos que manejan como unos ciertos desgastes. Ese es el tema con la armonía cultural o esa tendencia en la armonía cultural. Para ello, entonces, les invitamos a que veamos un video y que podamos reforzar ese concepto de lo que es la tendencia armonía cultural. La hiperconectividad hace que el mundo se perciba más pequeño. Descartamos las normas culturales particulares para crear una nueva visión en donde nos reconocemos como humanidad. Una reinterpretación de diseños clásicos de diferentes culturas bajo la perspectiva contemporánea le dan vida a armonía cultural. La tendencia que crea un estilo auténtico inspirado en diferentes épocas y lugares, recuperando con la ayuda de la tecnología esos materiales, gráficas y técnicas desaparecidas en el tiempo. Colores alegres y vibrantes se combinan con tonalidades terrosas. Materiales naturales con influencias multiculturales mezclan patrones digitales y gráficas tradicionales. Estilos únicos creados magistralmente por artesanos y diseñadores. Armonía cultural. Una tendencia corona. Bien, después de haber visualizado esa tendencia de armonía cultural, vamos con nuestra próxima tendencia 2021, que se conoce, lo hemos denominado como reverencia natural. Básicamente es como un reconocimiento, una exaltación a lo que es la parte de la naturaleza sí, y todo lo que la naturaleza puede ofrecer, pero trasladado como a esa parte también de nuestros productos, trasladado como a esa parte que queremos mostrar. Ahí básicamente nuestros productos lo que quieren reflejar o lo que quieren mostrar es todo ese tema de bellezas naturales que podemos tener. Entonces ahí vemos en nuestras bases decoradas, ahí vemos en nuestros pisos y paredes también productos que toman esa parte de esa belleza natural o de la madre tierra, como se dice, esas texturas, esas formas, esos tonos, por ejemplo, también, digamos, muy característicos que encontramos en la naturaleza, colores terracota, colores un poco más oscuros y en algunos casos también los colores un poco más vivos, y tomamos esa parte de las texturas para trasladarlas a que se plasmen y que se vean reflejadas en nuestros productos como tal. Vamos entonces a visualizar cuál es un video también de este tipo de tendencia y que con eso podamos reforzar como este concepto de lo que es básicamente reverencia natural, la exaltación a esa parte de la naturaleza, a la belleza de la naturaleza, a lo que nos puede ofrecer en temas de formas, de diseños, de texturas, de colores. Siguiendo las enseñanzas de la Madre Tierra, que nunca toma más de lo que necesita, exploramos una combinación de innovaciones y técnicas antiguas. Nos hacemos conscientes de nuestra posición en la naturaleza y adquirimos una responsabilidad colectiva. Reverencia natural rescata el diseño circular y el reciclaje para la creación de nuevos elementos. Los materiales de la tierra se integran a los objetos conservando sus propiedades e imperfecciones naturales, proyectando una gama de tonalidades que provienen de la vegetación, la madera y la piedra y que nos da la sensación de habitar un bosque vivo. Los ambientes intentan acercarnos a la naturaleza, creando atmósferas botánicas que generan una sensación de refugio y seguridad. Reverencia natural, una tendencia corona.
Bien, después de mirar entonces la tendencia anterior, nos vamos con la próxima, que es básicamente alma serena. Y esta tendencia, pues, en lo que nos pide, o esta tendencia básicamente en lo que se caracteriza es que nos invita, nos lleva a que abandonemos muchas veces ciertos estereotipos y que descubramos como de alguna forma cierta realidad. Aquí básicamente es muy característico esta tendencia de alma serena, es porque tenemos un poco más de tranquilidad, más de paz, un tema más de belleza natural. Hay formas también muy delicadas en estos elementos como tal, en lo que portamos. Y aquí pues tomamos de esa parte esos colores cálidos, esos elementos luminosos, para que lo traslademos también dentro de eso a nuestro revestimiento. Entonces, trasladando esa parte de alma serena a lo que es la parte de nuestros revestimientos, entonces es lograr espacios como con cierto equilibrio, lograr espacios que nos aporten tranquilidad, lograr espacios que nos aporten paz al momento de habitarlos. Y eso se ve muy reflejado también en la parte de los gustos de las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted hace el trabajo para alguien y de pronto esa persona quiere como tener ese ambiente en la habitación o quiere tener un ambiente en la sala o en el estudio, que de pronto se sienta mucho más tranquilo, ese ambiente que le genere mucha más relajación, pues ahí debemos tener en cuenta ciertos aspectos con esa parte también decorativa que busca el cliente. Y Alma Serena, pues tenemos productos que nos ayudan a reflejar ese tipo de identidad o ese tipo de tendencia que queremos lograr. Vamos a ver entonces el video para que nos refuerce ese concepto de la tendencia Alma Serena. Alma serena es una tendencia que rompe los estereotipos y abre las fronteras a la empatía, valorando las diferencias. Nos da la libertad de ser y mostrarnos como somos, adquiriendo autoconfianza y orgullo de nuestra historia. Desafiar el ritmo acelerado por medio de la creación de ambientes que aportan tranquilidad y logran intimidad a través de los sentidos. Aromas relajantes, materiales con tactos suaves, juegos de luces y una paleta de color rica en tonos cálidos y pasteles luminosos. Así es, Alma Serena. En Corona llevamos la atención al hogar para crear espacios con simplicidad visual, llenos de equilibrio y buena energía, ideales para el bienestar y la relajación. Bien, continuando entonces con esa parte de tendencias, con esta parte de tendencias, vamos entonces con la última, que es lo que tenemos para ustedes en este año, en el 2021 como tal, en cuanto a temas de tendencias se refieren, que es la libertad artística. En pocas palabras, la libertad artística lo que invita o lo que nos invita es a esa libre expresión, ¿sí? A través de esos gustos o de esa, digamos, de esa identidad propia como tal, ¿sí? Aquí ya hay más una dominancia, por ejemplo, de figuras o de formas geométricas. Hay mucho protagonismo del color. Vemos, por ejemplo, colores un poco más intensos como tal. Se permiten o están, digamos, autorizados, por decirlo de alguna manera, esa mezcla de colores, donde quizás tenemos también como esa sorprendencia en los espacios y donde marcamos, digamos, una identidad dentro de ese mismo espacio. Generamos ambientes con mucha personalidad, muy estéticos, pero siempre pues como marcados por esas formas tridimensionales en los elementos, en los objetos, esa dominancia, por ejemplo, de colores en algunos productos, y asimismo lo podemos ver reflejado en productos nuestros, donde haya en una base decorada o en una pared elementos de ese tipo que nos ayuden a que se vea como mucho más vivo, como mucho más reflejado ese tipo de espacios como tal. Vamos entonces a mirar el video de tendencias, de esta tendencia básicamente, y que es la última, que es libertad artística. El arte se convierte en una terapia para el manejo de emociones. Las redes sociales son el nuevo medio para la expresión individual y colectiva.
El mundo atrapado en la cotidianidad busca escapes hacia una vida más feliz. Libertad artística favorece los diseños simples que inspiran piezas únicas, fascinantes y lúdicas. El uso simultáneo de paletas de color primarias y de tonos pastel transmiten una sensación de entusiasmo y vitalidad. Las formas, los colores y los materiales se combinan libremente en esta tendencia, logrando que los espacios luzcan provocativos, generando felicidad incluso en los elementos más cotidianos. Con libertad artística, en Corona exploramos nuevas técnicas y materializamos los deseos en ambientes personalizados, únicos y libres. Bien, entonces teniendo en cuenta esa parte de las tendencias, pues que nos ayude como a guiarnos un poco y entender el por qué en cada momento nosotros somos una empresa, como lo mencionábamos al principio, muy innovadora, que siempre trata de sacar productos de vanguardia, que estén, pues, digamos, ajustados a las necesidades y demandas de nuestro mercado. Vamos a pasar a algo que básicamente hablamos y es por qué el tema, esa relación entre tendencia y un estilo como tal decorativo, ¿sí? Esas dos palabras, esos dos conceptos, van muy de la mano, están muy ligados estrechamente y se ven reflejados, digamos, al momento de generar un proceso decorativo en el ambiente de nuestros hogares o en otro tipo de ambiente como tal. Los invitamos para que participen, para que escriban en la parte del chat para ustedes qué es el estilo o cómo definen esa parte del estilo. Entonces ahí pueden generar sus comentarios, su participación. Ahí pues va a estar una persona también ahí pendiente de esos aportes que ustedes básicamente generan. ¿Qué es un estilo? O para ustedes básicamente, ¿qué es un estilo? ¿Sí? Bien, un estilo, ¿cómo podemos definir un estilo? Podemos definir el estilo es como la forma particular de cada persona, ¿sí? De decorar un espacio. Eso es el estilo, esa forma particular de decorar un espacio. Ahí se tienen en cuenta aspectos, por ejemplo, como la personalidad de cada quien, los gustos como tal, aspectos culturales también se tiene en cuenta en ese tema, ¿sí? De quién va a habitar o de quién va a vivir en esos espacios. Hay que tener en cuenta es de eso, de quién va a habitar, de quién va a vivir en esos espacios o lo que se quiere reflejar de cara pues hacia un público como tal. Vemos, por ejemplo, que no necesariamente en un espacio, pongámoslo en un espacio comercial, pues no necesariamente es que haya una persona que vaya a habitar ese espacio, que vaya a estar ahí, ¿cierto? Sino también como el concepto que se quiere reflejar de cara a quienes visitan ese ambiente comercial o ese ambiente institucional como tal, ¿sí? Entonces, también es como eso, esa forma particular. El estilo, pues básicamente el estilo tiene un ciclo o el estilo básicamente es cíclico, tiende a repetirse como tal, ¿sí? Pero se puede llegar a expresar de una manera pues diferente dependiendo pues como del momento histórico. Entonces, los estilos destacan pues básicamente eso, rasgos de personalidad como tal, y lo que ayuda a que sea mucho, digamos, a que sea mucho más actual esa parte de los estilos son las tendencias. Las tendencias apoyan ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo un poco simple. En alguna época, quizás en los años 80, parte de los 90, veíamos, por ejemplo, como el uso, se veía mucho el uso de jeans apretados, de jeans, digamos, botatubo que llamamos, ¿sí? Donde pues ya teníamos como una forma particular de utilizarlos en esa época, ¿sí? Y hoy vemos que ese tipo de moda que se veía mucho en los años 80 o 90, pues tiende a repetirse. Y hoy en día vemos también estilos en jeans o en prendas como tal para vestir que toman parte de eso, de lo que se vio antes. Pero entonces ya tenemos textiles, digamos, con mejores características o que se ajustan diferente a la parte del cuerpo y que permite que orme de una mejor manera como tal o que sean fácil de colocar.
Tenemos unos diseños, por supuesto, también un poco diferentes a lo que veíamos en aquella época, ¿sí? O sea, eso tiende a repetirse y hay cosas en el tema del estilo que tienden a repetirse como tal en ciertos momentos. Eso es básicamente el estilo, o sea, la parte que sea cíclica como tal. Pero ese tema del estilo debe ir acompañado con otros elementos, no solamente pues como con ese rasgo de personalidad, sino que vemos, por ejemplo, espacios donde deba tener esa armonía también de funcionalidad y estética propiamente dicho. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen, o ahí estamos visualizando una imagen donde tenemos un sanitario, pero ese sanitario está, digamos, junto a la parte de unas escalas, o está ubicado en la parte de unas escalas. Entonces, pues ahí de pronto pueda ser, digamos, funcional, quizás sí pueda funcionar, pero la estética no acompaña muy bien ese tipo de espacios, ¿sí? Veamos otra imagen, por ejemplo, veamos una imagen donde es el tema de una cocina, ¿sí? Y donde debe haber como tal esa belleza, pero también comodidad en los espacios al momento de utilizarlos. Entonces tenemos la parte donde está el proceso de cocción, la nevera, tenemos el lavaplatos, que puede ofrecer belleza o que puede ser estéticamente atractivo, pero que no resulta tan cómodo al momento de utilizar el espacio completamente. Es un espacio un poco más reducido. Entonces también debemos cuidar un poco esa parte de lo que es la funcionalidad y la estética, de que tengan como un equilibrio o una armonía, y esa parte también de lo que es la belleza y la comodidad reflejada como tal en los espacios. Para eso, vamos a mirar acá también algunos estilos decorativos. Recordemos nuevamente, el estilo es una forma particular de cada quien, digamos, decorar un espacio. Hablamos, por ejemplo, de un estilo rústico. Este tipo de estilo rústico se caracteriza mucho es como por la dominancia de esa madera natural, pero no tratada, ¿sí? Donde se vean, por ejemplo, los defectos de esa madera natural, donde se vean esa veta característica de la madera, donde la madera tenga como una expresión, valga, digamos, como la redundancia mucho más real en este caso, y donde pues no tenga como ese tipo de tratamientos. Vemos, por ejemplo, donde la parte del mobiliario, los muebles que están, digamos, con texturas como muy rugosas, con texturas o como con diseños que no son muy tratados. Y este tipo de estilos, por ejemplo, lo vemos mucho en espacios campestres o en espacios muy naturales como tal, ¿sí? Se ve muy reflejado en ese tipo de cabañas donde yo realmente quiero pues como tener esa ambientación. También vemos, por ejemplo, la presencia de elementos como metales o elementos que tengan como esa característica de desgaste por el paso del tiempo, ¿sí? Ahí básicamente pues tenemos una alternativa, tenemos como una idea o como una sugerencia de esa parte del estilo rústico. Entonces vemos ese tipo de telas también, como lo mencionábamos en los muebles, un poco rústicas, por decirlo de alguna forma, la dominancia también de la madera en general en toda la parte del diseño, pero una madera que no es tratada. Y vemos también ahí como reflejada una paleta de colores que puede ser muy característica de ese tipo de estilos como tal, ¿sí? Pasando desde tonos claros hasta llegar a la parte de tonos un poco más fuertes y un poco más encendidos con tonos marrones como tal. Ahí, por ejemplo, tenemos diseños dentro de nuestro portafolio en el tema de pisos, por ejemplo, donde tenemos pisos tipo madera, que hay ausencia de brillo, ¿sí? En este tipo de estilo pues hay ausencia de brillo, y donde queremos que la persona vea en ese diseño tipo madera o en ese piso, vea lo más real, lo más natural en ese diseño, que parezca que realmente si fuera una madera sin trabajar, ubicada en la parte del piso y que me ayude como tal a recrear ese tipo de ambientes, ¿sí? Luego, después de eso, pasamos a lo que es la parte, por ejemplo, de lo que son estilos clásicos. Aquí, por ejemplo, en este tipo de estilos,
pues las telas que acompañan los muebles, las formas que acompañan los muebles como tal, pues ya no vienen siendo de una manera como tan rústica, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O no tan trabajadas. Aquí ya pues tenemos como un poco más de elaboración en la parte de los diseños de los mobiliarios. Se caracteriza mucho, por ejemplo, por la presencia de baquetones, de rosetones, de elementos, por ejemplo, lo vemos en algunos espacios que se trabaja hoy en día mucho con el tema de molduras de yeso, ¿sí? Para en la parte superior del cielo ubicarlas y en algunos decorativos también como ubicarlos. También es muy característico y se puede como generar eh, la presencia, por ejemplo, vemos de espacios donde tenemos muros con acabados con estucos tipo marmolizados o tipo venecianos, como se conocen como tal. Hay una presencia ya más de elementos con un poco más de brillo dentro de este ambiente, ¿sí? Aunque no es tan cargado en temas de colores. Maneja una paleta de tonalidades un poco más claras, no se recarga tanto en color como otros estilos. También hay la presencia, por ejemplo, de pisos, esos pisos parqué que son también en maderas brillantes, que ya tienden como a ser un poco más elaboradas. Las maderas presentes, por ejemplo, en los ambientes son maderas que son maderas tipo lacadas también o maderas con un poco más de tratamiento. Y es lo característico de este estilo clásico como tal, ¿sí? Veamos este estilo, por ejemplo, que es un estilo industrial. Acá digamos que este estilo industrial surgió o tuvo sus inicios por allá en la época de los 70, en los 90 digamos que se hizo como una especie de, se retomó y se mejoró en algunos aspectos, pero vuelve a tener una vigencia, vuelve a tener como una actualidad, por decirlo de alguna forma. Y hablamos industriales, es esos pisos en concretos muy a la vista, a esos ladrillos también muy visibles, a estos elementos metálicos o en acero también donde no se quiere sacrificar esa estética del producto, ¿sí? Donde vemos, por ejemplo, la parte de tuberías a la vista, entonces todo lo que es la parte de eléctrica, pero con diseños de tubería a la vista, la parte hidráulica también como que muy denotada a la vista, ¿sí? Ahí pues vemos como una gama de tonos un poco más oscuras, hay unos estilos un poco ocres, marrones, hay unos rojos como tal que predominan en esos diseños. Las luminarias por lo general en ese tipo de ambientes o en ese tipo de estilo como tal son luminarias un poco más cálidas, no son llevadas tanto como a temperaturas o a luminarias que sean más tirando hacia la parte blanca o azul. No, aquí se forma mucho esa parte con luminarias y con tonalidades cálidas, ¿sí? Y vemos como reflejado esa parte de pisos, si lo queremos llevar, por ejemplo, a nuestro portafolio y a lo que podemos tener para ustedes, esos productos como las fachaletas, por ejemplo, que nos dan esa sensación de ese ladrillo a la vista sin mucho trabajo. Tenemos, por ejemplo, pisos tipo óxidos o pisos, en este caso pues serían pisos tipo cementicios, ¿sí? Que nos lleven pues como a reflejar un tema de identidad en esos ambientes, ¿sí? Característico mucho por esos metales o por esos diseños industriales muy a la vista como tal. Anteriormente, digamos, en este tipo de estilos o en sus principios, se notaba mucho la utilización de tuberías galvanizadas para el tema del transporte del agua, pero ya con el pasar del tiempo y en los 90 y pues también en la actualidad, pues este tipo de tuberías galvanizadas o este tipo de materiales pesados se utiliza especialmente en la parte de la conducción eléctrica como para darle un toque diferente a los ambientes. Vemos un estilo modernista, ¿sí? Ya este estilo modernista pasamos, por ejemplo, de esa parte ya de las maderas y eso, pasamos ya a tener elementos con algún tipo o materiales fabricados en resinas, materiales en polímeros, donde vemos, por ejemplo, la presencia de alto brillo en algunos elementos como las lámparas o como las luminarias como tal. Este tipo de estilo pues maneja también una intensidad en algunos tonos, pero esos colores no son dominantes en el espacio, es decir,
aquellos tonos en mayor intensidad no son en los de mayor extensión, sino que son colocados como apliques. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que la parte, por ejemplo, en el mueble, la mayor extensión de la parte del mueble es un tono claro, es blanco, pero que tenemos esos apliques, por ejemplo, con los cojines, que son ya en un rojo un poco más intenso. Vemos al fondo la imagen, por ejemplo, de un mural, pero ese mural tampoco es en toda la extensión del espacio, sino básicamente ubicado como un acento, como un protagonista allí o un captador visual de ese ambiente. Pero domina mucho, por ejemplo, la parte de brillo en este tipo de espacios. Ahí podemos tener, por ejemplo, pisos con mucho más brillo también, pisos que sean mucho más protagonistas. En la parte del baño también podemos tener presencia de brillo en este tipo de revestimientos y que tengan unos diseños pues también como tirando a la parte metalizada. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, dentro de nuestra línea de mosaicos, dentro de nuestra línea, por ejemplo, como tal de otros elementos, productos que tengan como ese tipo de acabados metalizados y perfectamente combinan con este estilo modernista que es denominado. Vámonos un poquitico a lo que es la parte del estilo vintage. Este estilo vintage trae como esa parte retro, ¿sí? Esas formas, esos colores, esos diseños un poco más retros. Los muebles, por ejemplo, que vemos en estos ambientes son muebles como elaborados en tipo colcha de retazo, como se dice, ¿sí? Donde tenemos pues ya unos muebles con espaldares mucho más abultados. Vemos estos muebles también como con los apoyabrazos también muy característicos, ¿sí? Y donde traemos esa parte retro de algunos ambientes característicos quizás de los años 60 o 50, lo traemos a algunos productos en la actualidad. Dentro de esto podemos ver, y los invitamos también cuando tengan ese espacio, hay productos dentro de nuestra línea de decorados que son conocidos como diseños como cuadrados como tal, ¿sí? De diferentes series. Ahí tenemos unos cuadrados 20 por 20, donde si tenemos el espacio ahorita lo miramos también en una herramienta muy importante que les vamos a mostrar, que es el simulador. Y tenemos unos cuadrados que nos evocan también como esa parte retro, esas formas muy características de que se veían anteriormente como tal, ¿sí? Ahí vemos entonces una amplia gama de colores, ya hay también como un poco más de dominancia en la parte de la paleta de color, en tonos un poco mucho más vistosos, tonos un poco más fuertes, pero también está como la presencia de aquellas tonalidades o de aquellos colores que son un poco más claros. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo en la parte del mueble tenemos ese aplique en los cojines, como vemos digamos, este tipo de mobiliario, también como ese tipo de colcha de retazos y otros, digamos, otros aspectos, la alfombra también, como tiene esa mezcla de ese tipo de formas y de tonalidades muy características de este estilo un poco vintage. Vamos al estilo minimalista. Dentro de la parte del estilo minimalista, pues aquí ya es un estilo que hay que tener mucho cuidados con el equilibrio de los tonos o de la gama de colores que se vayan a utilizar acá. Realmente en este tipo de estilos se caracteriza mucho es como por una paleta de colores un poco más simple, pasando por la parte blanca, tomando los grises como tal, ¿sí? Y tonalidades tipo plomo también son como permitidas y llegando hasta lo que es el negro, donde nos refleja como un ambiente un poco más elegante, por decirlo de alguna forma. Aquí las formas de los objetos son formas mucho más cuadradas, son formas mucho más rectas. La parte de la iluminación entra a marcar, digamos, una dominancia o entra a marcar un aspecto bastante importante dentro del estilo minimalista. Y ahí tenemos diferentes productos en la parte pues, de los pisos también, de una gama de colores en pinturas también, porque recordemos
que estos estilos no solamente están dados dentro de la industria, o no tenemos productos pues como tal solamente dentro de la industria de pisos o paredes o decorados o de estas líneas de negocios, sino que también podemos encontrar dentro de la parte de pinturas, en la parte de acabados, ahí tenemos una opción también para jugar con este tipo de estilos. Las pinturas nos pueden ayudar mucho como a definir esa parte de los estilos, pero también los pisos que coloquemos en diferentes áreas. Entonces, es un estilo un poco más, por decirlo, un poco más sobrio, donde domina mucho el tema de las formas rectas, la iluminación se vuelve también protagonista y donde pues debemos tener cuidado de no sobrecargarlo con algunos colores que sean un poco más vistosos o que sean mucho más vivos, ¿sí? Eso referente, maestros, a la parte de lo que son los estilos, las tendencias también decorativas. Y pues importante ahí, vayan dejando sus comentarios. De esto que vimos o de esto que estamos acá mostrando el día de hoy, ¿usted con qué estilo se identifica más, maestro? Hablemos particularmente de ustedes. ¿Será que usted se identifica más con un estilo minimalista? ¿Se identificará más con un estilo vintage que trae como esa parte, esos diseños retro como tal? ¿Se identifica más con un estilo quizás modernista? O digamos ahí donde domina mucho esa parte también de elementos tecnológicos. Se identificará más con un estilo industrial quizás, donde le guste mucho esa parte de concretos, de ladrillos, a la vista, de esa parte metálicas o esas partes que no son tan tratadas como tal en la parte a la vista. Le gusta más de pronto un estilo más clásico, es un poco usted más conservador en el diseño, donde todavía gusta de molduras de yesos, de baquetones, de rosetones, de ese tipo de elementos decorativos, ¿sí? Donde busca también tener como parte del brillo, o definitivamente usted es de los que prefiere mucho el tema muy natural, las maderas sin tratar, los defectos naturales, esas vetas, esas, digamos, esas abolladuras normales dentro de la madera. ¿Será que ustedes alguna de esas se identifica con alguno de esos estilos? Puede escribirlo aquí por el chat, maestro, como tal. ¿Listo? Bueno, ahí vamos mirando y se van generando algunos comentarios, algunos muy participativos ahí, pues los veo muy activos por el chat. Bien, luego de esa parte de estilos como tal, nos vamos a lo que es las herramientas en sí que nos ayuda como esa parte del diseño, ¿sí? En este caso, tenemos dos herramientas. Tenemos lo que es la parte de lo que es inspirame.com. Básicamente esa parte de maestroinspirame.com es una página creada donde usted puede ingresar y puede tener tips de decoración en los diferentes espacios, ¿sí? Se mantiene actualizado con el tema de las tendencias. Allí puede encontrar también cuáles son estas tendencias que vimos del 2021 para la línea de nuestros productos como tal. Ahí puede encontrar también, por ejemplo, algunas recomendaciones para al momento de hacer algún tipo de adecuación en los espacios, proyectos, por ejemplo, que ya quizás otras personas hayan realizado y que puedan servir también como ejemplo para ustedes. En fin, encuentra una herramienta donde puede tomar referencia de imágenes, de ambientes y donde puede tener pues como algo bien interesante en ese caso para recomendarle a su cliente. Y tenemos en esta parte la otra herramienta que es quizás una de las principales que queremos trabajar para ustedes y es el simulador de ambientes. Para eso entonces, en este caso, voy aquí también a mostrarles o a compartirles esa parte de lo que es el simulador de ambientes como tal. Entonces, vamos a mirar por acá. Y vamos entonces aquí a compartir. Bien. Esta parte entonces de lo que son, digamos, el simulador, es una herramienta creada para que las personas, como su nombre lo dice, puedan crear una idea de sus ambientes o puedan tener una guía o puedan tener, digamos, como un concepto un poco más claro de cuáles son aquellos elementos que bien pueden ajustarse a sus gustos personales, a sus estilos decorativos
y que por supuesto se vean reflejado su personalidad en los diferentes espacios del hogar. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que los invitamos cuando, pues si lo pueden hacer ya o si no, pues cuando lo puedan hacer, a que entren a esta dirección de correo, a esta dirección en el navegador en la parte superior como tal, que es simuladorcorona.com, ¿sí? Ahí entonces usted puede ingresar, puede entrar simuladorcorona.com y le va a salir este ambiente. En este caso, maestros, ¿qué nos sale? Esto es una herramienta completamente gratuita, o sea, usted no tiene que registrarse, no tiene que pagar por esto, no tiene que esperar a que le llegue un correo electrónico autorizándole el ingreso, es una herramienta completamente abierta. Cuando ya le damos Enter, nos encontramos es con esto, ¿sí? Y aquí básicamente tenemos pues como algunos pasos para ayudar como a guiar la navegabilidad de esta herramienta. Entonces lo primero que debemos hacer es, ahí vamos a mirar a seleccionar un espacio que queremos simular. Ahí encontramos diferentes opciones, la cocina, el baño, un baño principal, un baño social, por ejemplo. Encontramos lo que es la zona o el área de ropas. Encontramos lo que es la parte del comedor, lo que es la parte del estudio, lo que es la parte de la habitación, lo que es la parte de la terraza como tal. Fachadas, también podemos acceder como a esa idea o a esa simulación de la fachada, y también encontramos lo que es la parte de salas. Lo segundo que debemos hacer es elegir un estilo de diseño. Ya vimos los diferentes estilos de diseños, ¿sí? Vimos la parte de las tendencias. Y básicamente aquí podemos encontrarnos con un estilo moderno, por ejemplo, con un estilo clásico o con un estilo, por ejemplo, más rústico, natural, donde mencionamos, por ejemplo, pisos tipo de madera nuestros con acabados mates, sin ausencia de brillo como tal. Aquí puede en el baño tener como un poco más de presencia de brillos, brillo mate pues también como en algunos casos, y estilos pues como mucho más actuales, por decirlo de alguna manera. Luego de eso, pues ya lo que vamos es a dar la simulación. Ahí pues vamos a hacer el ejercicio con un ambiente, le damos simulación y podemos generar intercambio de productos en el ambiente que queramos. O sea, podemos cambiar el piso, cambiar la parte del color de la pared como tal, ¿sí? Y podemos inclusive en este caso tomar como referencia de esos productos, tener como una base en cuanto a metros cuadrados y enviar esa información a un correo electrónico, a nuestro propio correo electrónico o al correo electrónico de un cliente. Entonces los voy a invitar a esto. Vamos a seleccionar en este caso un ambiente que puede ser, ejemplo, una habitación. Pongamos una habitación acá. Luego de ello, vamos a seleccionar un tipo de estilo. Pues en este caso, no es que necesariamente tengamos que elegir entre estos tres. Es decir, no es que si yo selecciono rústico natural no pueda hacer ningún cambio en el ambiente. No, puedo hacerlo sin ningún problema. Simplemente esto es como una guía. Pero vamos a tomar o vamos a elegir el estilo rústico natural. Y le vamos a dar acá en simular. ¿Qué es importante? Tengo una buena conexión a internet. Esto es mucho más chévere hacerlo desde una computadora, pues es más visual, es mucho más interactivo y le permite jugar con los diferentes elementos en el espacio. Entonces, mire lo que tenemos acá. Tenemos un ambiente en 3D. Yo puedo acercarlo o alejarlo para ver algunos detalles como tal. Esto es una habitación, como ya lo mencionamos. Él me carga por defecto pues algunos diseños en piso y en paredes. Aquí tenemos lo que es la parte de la puerta como tal. Y si seguimos girando, pues encontramos quizás algunos otros detalles dentro de esta parte de la habitación. Ahí ya pues como nos cargó del todo. Elementos naturales como tal, como estas materas, las sillas, por ejemplo, ¿sí? Cuadros decorativos, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente como a tomar diferentes productos y lo vamos a ajustar en este tipo de diseños. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Aquí si yo quiero colocar un estilo que sea, por ejemplo, minimalista, recuerden que los estilos minimalistas
se caracteriza mucho por la presencia de esas tonalidades blancas o grises, tonalidades plomo también, y del negro, ¿sí? Propiamente dicho como tal. Entonces, ejemplo, yo podría colocar en este espacio, puedo colocar un piso. Si quiero, pues puedo revisar algunas opciones que sean de piso como tal oscuros, que me marquen mucho, que me ayuden como a marcar mucho esos elementos. Aquí hay un sinnúmero de productos que usted puede elegir, ¿sí? Son productos, por supuesto, Corona dentro de pisos y paredes y algunos elementos. Y muchas referencias que se pueden como tal buscar o elegir dentro del ambiente del simulador. Entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, un piso Vancouver gris. Le damos clic y esperamos un momento que nos cargue en el ambiente, ¿sí? Ahí nos lo está como cargando. Es posible que lo haga de forma un poco más lenta, pues porque estoy aquí también conectados con ustedes. Y ahí nos los va cambiando como tal, ¿cierto? Podemos de pronto dejar unas tonalidades grises en las paredes, pues es permitido, o si usted quiere que haya de pronto como un contraste diferente en este caso, lo que hacemos es que esa parte de la pared podemos seleccionar otro tipo de productos digamos con tonalidades mucho más claras, ¿sí? Podemos seleccionar una pared con alguna estructura o, por qué no, también de cabecero podemos colocar una fachaleta. En este caso también es permitido y es básico también anexar productos como tipo de fachaletas como tal. Vamos simplemente a colocar un ejemplo. Vamos a seleccionar esta pared que es la chantarela, que es un tipo de fachaleta, ¿sí? Y miren cómo nos va cambiando en este aspecto, en este ambiente, cómo nos lo va cambiando. Si de pronto no nos gusta mucho esa combinación entre grises y pisos un poco más oscuros, casi que tirando a negro, yo puedo elegir otro piso y simplemente hacer el intercambio, o simplemente irme por acá a la parte de pinturas y seleccionar algunas tonalidades diferentes, ¿sí? Me devuelvo de acá, en la parte derecha tengo todas las herramientas para hacer como tal la simulación, ¿sí? Entonces me devuelvo por acá, doy clic, me voy, por ejemplo, en el caso de paredes, y ya selecciono una pared que tenga un estilo diferente como tal, ¿sí? Puedo colocar una pared blanca si es que lo deseo de esa forma, en cierto ambiente. Y a esta parte del cabecero de la cama le puedo colocar una fachaleta como la chantarela gris o como otros estilos. Vamos a colocarle esta, que es la fachaleta Maite Cemento como tal, ¿sí? Puedo colocarla en toda la extensión del lugar, ¿sí? Aquí también hay algo importante, ¿sí? La parte, inclusive me puedo volver acá y puedo seleccionar el guardaescobas. Vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a seleccionar un piso que tenga quizás tonalidades un poco más claras, o maderas, inclusive que sean pisos como estilos de maderas un poco más claros, si es del caso. Aquí vamos navegando. Podemos colocar un piso, por ejemplo, olmo gris hielo, que es un piso tipo madera muy sutil, muy claro. Y puedo seleccionar la parte del zócalo. Me voy por acá a la parte del zócalo como tal. Y puedo colocar un zócalo madera Wenge, ¿por qué no? Sí, o un azabache negro. Lo selecciono y espero que me haga el cambio. Y miren en el perímetro de la parte inferior cómo se ve. Y este tipo de diseños maestros también es muy combinable. O sea, el zócalo o el guardaescoba no necesariamente tiene que ser de la misma tonalidad del piso, ni tampoco tiene que ser del mismo formato, del mismo tamaño del piso. Aquí también es como atreverse a recomendarle al cliente un estilo completamente diferente. Es, venga, vamos a colocar este piso, estamos hablando de unas tonalidades claras, vamos a jugar con el estilo del zócalo también, ¿sí? Vamos a colocarlo en un color Wenge o en un color, digamos, negro, y devolvámonos. Y como tenemos un piso claro, pues vamos a cambiarle la parte
de la pared y le colocamos una fachaleta, ¿sí? Nuevamente le colocamos una fachaleta en la parte posterior del muro. Podemos colocar nuevamente la maite gris en este ambiente general si lo que queremos es que toda la, digamos, el espacio quede diseñado con esta fachaleta. Vamos a mirar ahí que nos dé como el cargue. Y ahí tenemos pues como unas mezclas de tonalidades. También en el cabecero lo podemos colocar de diferente manera. Vamos a mirar acá. Listo. Ahí tenemos pues como una pequeña simulación de este tipo de ambientes. Si no queremos, si lo que queremos es hacer como un cálculo de cuánto podemos llegar a necesitar, aquí entonces nos vamos a la parte de cálculo. Entonces lo que nos pide es, bueno, seleccione cuánto es la medida de ancho y cuánto es la medida de largo de ese piso. O sea, cuánto es el fondo como tal del piso y cuánto es el largo. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que esta habitación mide 4 metros de ancho y que de fondo tiene unos 3. ¿Cuánto necesitaría del enchape general para la pared? O sea, de la fachaleta que hemos seleccionado. Vamos a poner 4 metros y de altura le vamos a colocar que tiene aproximadamente 2.50 metros. Luego nos dice, bueno, y de este diseño que usted escogió para el cabecero, pues que puede ser inclusive el mismo que colocó en la pared general o puede ser diferente, ¿cuánto mide ese cabecero? Entonces pongámosle 1 metro de altura, vamos a colocarle acá unos 1.50 metros de ancho por 1 metro de altura. Y de pintura, pues también en caso de que haya elegido un color para la parte posterior de la habitación de pintura, pues vamos a colocarle que este muro mide también 2.50 de largo por 4, ¿sí? Muy parecido a lo que es el enchape de la pared, 2.50. Y los guardaescoba, básicamente, ¿cuántos metros? En este caso se mediría por metros lineales. ¿Cuánto es lo que vamos a necesitar de metros lineales para este guardaescoba? Entonces, en este caso, podemos hablar básicamente aproximadamente de unos 8 metros lineales o 12 metros lineales, ¿sí? Pongámosle 12 metros lineales. Y le damos calcular. Cuando le damos calcular, aquí lo que nos dice es, venga, usted para el enchape de la pared va a necesitar aproximadamente 10 metros. Eso equivale a 56 unidades como tal, es decir, 7 cajas. De pegante vas a necesitar 66 kilos aproximadamente y de boquilla un promedio de 202.64 kilos, casi 3 kilos de boquilla. Del piso también te hace la cuenta de aproximadamente cuántos metros cuadrados y cuántas cajas equivale según el que haya seleccionado, y lo mismo de la parte del pegante y la boquilla, y asimismo con otros elementos. Cantidad total de pegante, hablamos de 159.90 kilos, prácticamente 160 kilos, equivalentes aproximadamente a 7 bolsas. Y la cantidad total de boquilla, si es la misma, por supuesto, pues va a necesitar 6.21 kilos, casi 6 kilos y medio como tal, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con este ambiente que ya hayamos seleccionado? Le vamos a enviar cotización, le colocamos el correo, en este caso de ustedes o en este caso del cliente como tal, ¿sí? Pues aquí hay una opción que dice que coloquemos un punto de venta, pues simplemente colocamos un punto de venta genérico a HC ID o por decir de alguna manera, ¿sí? Coloquemos el correo del cliente que sea llave maestra corona.com.co, correo del asesor es Joan Valencia sí, corona. No quiere decir que ese sea mi correo, simplemente estamos colocando datos ficticios, .com.co, y le damos simplemente enviar, ¿sí? En este caso, le vamos a dar enviar como tal. Ya a la persona le va a llegar un enlace donde, pues básicamente va a poderlo descargar como tal. Vamos a hacer, lo puede descargar o lo puede visualizar en este caso dentro del simulador Corona y listo. Si quiero iniciar otra simulación, nos vamos a la parte de inicio. En la parte izquierda superior le damos en inicio y seleccionamos nuevamente
el ambiente que quiero simular, el estilo decorativo, y le damos en la parte de simulación. Y así podemos hacer con todas las áreas. Bueno, maestros, básicamente eso era el tema que traíamos para el día de hoy con ustedes. Esperamos pues que este tema, como les mencionaba al principio, es diferente a lo que normalmente venimos tratando con ustedes, pero esperamos que haya sido de su completo agrado, que hayan conceptos que ustedes hayan tenido también un poco más claros y que por supuesto estas herramientas le ayuden a usted a continuar haciendo un trabajo mucho más profesional, mucho más experto de cara hacia lo que los clientes quieren. Recuerden que en la actualidad los clientes estamos más informados, ¿sí? Buscamos diferentes medios para informarnos y estamos buscando diferentes también alternativas en diferentes lugares. Entonces, en la medida que usted vaya utilizando este tipo de herramientas, pues va generando un reconocimiento por parte del cliente y va generando también esa recomendación por parte del cliente. Bueno, recuerden entonces, maestros, ahí la parte al finalizar esta transmisión, la evaluación, y nos veremos entonces en otro espacio de la hora maestra. Que estén muy bien. Maestro, gracias por compartir este espacio con Corona y Grival. Lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento. Para realizarla, deberá dirigirse al muro del grupo, donde encontrará un link de acceso. Al finalizar el mes, premiaremos a los maestros que hayan registrado su asistencia, realizado el mayor número de evaluaciones de conocimiento con el mejor promedio. Si aún no pertenece al programa de maestros Corona y Grival, podrá registrarse en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar entrar. Nos vemos el próximo martes.